Hola, bienvenidos a este podcast y a esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en mis oraciones, donde veremos lo que Dios ya preparó para nosotros por medio de su sacrificio en la cruz. Ven, te invito a que lo descubramos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie llamada Confesando la obra consumada de la cruz en nuestras oraciones. Hoy ya estamos en el capítulo 8. Vamos a estar hablando de la santificación. Le doy la bienvenida a todos los que se estén conectando y estén escuchando este mensaje. Espero que sea de bendición para ustedes. Qué importante entender que en la cruz fuimos santificados, que cuando el Señor envió a su Hijo a la cruz, Él estaba proponiéndose en sí mismo santificar al hombre. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4, que dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El apóstol Pablo nos está diciendo en el libro de Efesios que todo lo que el Señor se propuso cuando Jesucristo fue a la cruz, fue con una intencionalidad de hacernos santos a nosotros. Dios quería desde el principio redimir al hombre, algo que ya hemos venido hablando. Dios quería redimir al hombre y recuperarlo para santificarlo. Entonces vamos a estar hablando respecto a este tema de la santificación, la santidad, lo santo. Primeramente, cuando hablamos de lo santo, tenemos un prejuicio, una imagen preconcebida en nuestra mente de lo que es la santidad, de lo que es ser santo. Esto puede ser por producto de lo que hemos aprendido o lo que ha improntado en nosotros la Iglesia Católica o alguna cultura a la que pertenezcamos. Nosotros podemos creer, ¿cierto?, que cuando hablamos de algo santo estamos hablando de algo muy brillante, algo resplandeciente, algo de oro, algo muy blanco, algo muy deslumbrante. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con santidad. Santidad no es algo externo, sino que es algo interno. Nosotros estamos acostumbrados y el hombre está acostumbrado a entender la santidad de una manera externa. El salmista David lo planteó muy bien en los Salmos. Salmo 115 del versículo 4 al 8 dice: Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, tienen orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. El hombre siempre está buscando unirse a Dios y elevarse a los niveles de Dios a través de cosas externas. Quizás nosotros estamos en una cultura donde no edificamos quizás ídolos de plata y de oro, pero sí tenemos quizás una imagen preconcebida en el aceite, en la sal, en algún ritual. Sin embargo, el salmista David nos dice que nada de eso tiene que ver con santidad. Santidad es una condición única de Dios. Solo Dios es santo. Y esto se lo dijo el Señor al pueblo de Israel muchas veces. En Levíticos 11:44, por ejemplo, Dios le habla a Israel y les dice: Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. También se los dijo en Levítico 19, versículo 1 y 2, donde dice que Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro nos vuelve a repetir estos versículos en su carta y dice: Por tanto, ustedes
Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces la condición de santidad es una condición que solo se encuentra en Dios. Dios es el único santo. Y aquí entra el conflicto que había entre Dios y el hombre. Cuando Adán pecó, Adán perdió esta condición de santidad. Entonces se estableció una distancia entre Dios y el hombre. Esta distancia y este dilema el hombre siempre lo ha tenido. Dios es santo y está en un nivel de santidad. Él camina en una dimensión santa y el hombre está distanciado porque camina en un estado natural. Este es el dilema que el hombre siempre ha tenido, lo venimos hablando y lo vamos a seguir hablando porque la obra consumada de la cruz consiste en terminar con esa distancia. Cada vez que nosotros nos apropiamos de la obra consumada de la cruz, eliminamos esa distancia y terminamos con este dilema entre Dios y el hombre. Cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, está recibiendo muchísimo, está recibiendo el término y el final de este problema entre Dios y el hombre. Está terminando con esta distancia entre Dios y el hombre. Entonces, uno de esos aspectos tiene que ver con el haber sido santificados. La palabra santos viene y significa ser apartado y consagrado para algo. Eso significa ser santo, que Dios te apartó de algo o de alguien y te consagró para algo o para alguien. Y Dios hizo eso con nosotros. Primeramente, Dios mismo está en una posición apartada. Dios está apartado en una dimensión sobrenatural. Y hoy día, cada vez que una persona recibe a Cristo en su corazón, es apartado y consagrado para operar en el mismo nivel con el Señor. Dios desea, y cuando Dios envió a su Hijo, Dios estaba cumpliendo este deseo de poder recuperar al hombre para que el hombre camine con él. Ser santificado consiste en que Dios elimina esta distancia para que tú puedas ser elevado y caminar juntamente con Él, moverte en la misma dimensión que Él. Él en la cruz nos santificó y eso significa que Él eliminó el problema de la distancia entre el hombre y Dios y elevó al hombre, le dio la posibilidad por medio de su Hijo de elevar al hombre a un estilo de vida superior. Dice el libro de Efesios capítulo 5 versículos 25 al 27, maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor se planteó a sí mismo purificar a su iglesia, santificarla, elevarla, prepararla para que esté a su mismo nivel. Hoy día, toda persona que ha recibido al Señor en su corazón ha sido elevado, ha sido tomado por Dios, apartado del mundo y consagrado para vivir una vida elevada conforme a los planes del Señor. Dios no quiere que tú vivas como vive el mundo. Dios nos ha sacado de todo eso para que vivamos una vida elevada. Él nos ha santificado. ¿Qué significa esto de ser santificado? De que nosotros por lo general, y sobre todo cuando estamos empezando a caminar en el Señor, creemos que Dios viene a hacer de nuestra vida algo mejor. Entonces creemos que Dios nos va a bendecir y nos va a mejorar un poco la vida. Vamos a seguir viviendo como terrenales, pero mejores.
y Dios no tiene eso para nosotros. Cuando hablamos de que Dios nos ha santificado, significa que Dios nos sacó de todo lo que este mundo nos ofrece, todo lo que este mundo considera éxito, todo lo que este mundo considera ganancia. Dios nos sacó de ahí y nos consagró para algo mayor. Dios sacó al hombre de su condición natural para elevarlo a una condición sobrenatural. Nosotros estamos amarrados y estamos condenados de cargar una naturaleza que nos lleva constantemente a ver cosas terrenales, a movernos en lo terrenal, a anhelar cosas terrenales, y el Señor viene a nuestra vida y nos saca de todo eso, nos saca de todas nuestras aspiraciones, nuestros anhelos naturales, nos aparta de ahí y nos consagra para Él. Dios te está elevando. Si tú has recibido al Señor, si tú estás conociendo al Señor y te estás apropiando de esta verdad, yo te digo a ti que nosotros hemos sido apartados para Dios y hemos sido elevados, hemos sido llamados a llevar una vida superior a lo que este mundo ofrece. Este mundo nos ofrece cosas buenas, pero Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, no una vida buena, no una vida excelente, sino una vida santa, por encima del promedio, apartada del promedio, salida del juego del promedio. Para que haya un promedio tiene que haber un puntaje alto, un puntaje mínimo, y ahí se saca el promedio. Y Dios te saca de esa ecuación. Dios te saca de esa ecuación para que tú vivas un estilo de vida elevado. Santidad no es ser más bueno, santidad no es ser excelente, santidad no es ser el mejor, santidad es ser apartado de todo eso para vivir conforme a los planes del Señor. Por eso en la Biblia te vas a encontrar con personas que tuvieron riquezas, vas a conocer gente que vivió en pobreza absoluta, vas a conocer gente que vivió una vida lujosa como Salomón, y vas a conocer gente que vivió en penurias y que murieron a manos de hombres como el mismo apóstol Pablo. Todos esos estilos de vida, ambos, se salen de la norma, se salen de la ecuación porque no responden al promedio, sino que fueron elevados del promedio. David no era un rey. Cuando tú lees la historia del rey David, David no era un rey conforme al promedio, se salió del promedio. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, o sea, apartado de todas las intenciones del corazón del hombre y elevado al corazón de Dios. Y eso es lo que Dios ha hecho en la cruz por medio del sacrificio de su Hijo. Hebreos 10:1 nos dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. También más adelante, en el versículo 4, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y más adelante, hablando de la voluntad del Señor de entregarse a sí mismo por nosotros para santificarnos, el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 10 dice que en esa voluntad, en la voluntad del Hijo, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y finalmente en el versículo 14, Hebreos 10, 14 dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Amados, el Señor en la cruz nos hizo santos, nos hizo santos. Él nos llama a nosotros santos. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero no tenemos tanto tiempo. Estos son devocionales cortitos. Yo te dejo esto, aprópiate de esta verdad, porque por medio de la santificación del Señor hemos sido puestos en una nueva posición que se llama Cristo, una nueva posición en Cristo. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En Él hemos
sido elevados a una nueva posición llamada Cristo. Estamos en Cristo, somos santos y nos movemos en Cristo. Hemos sido elevados con una nueva vestidura, dice la palabra en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hemos sido elevados y hemos sido vestidos con una nueva vestidura. Eso significa que nuestro pasado fue borrado y vamos a seguir hablando de esto, del tema de las vestiduras del pasado. Y también fuimos elevados a vivir un nuevo destino. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, una nación apartada, una nación que ha sido santificada, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amados, Dios nos ha apartado para su propósito, nos ha santificado, hemos sido hechos santos. Él nos llama santos, Él nos mira y nos ve como una novia santa y sin mancha, y eso es lo que tú eres. Él te está elevando, Él te apartó para sí mismo, te anhela celosamente y te está elevando para que vivas una vida no conforme a este mundo, sino conforme a los planes que Dios tiene contigo. Yo te invito a que te apropies de esta verdad. Vamos a orar para apoderarnos de esta verdad poderosa y que el enemigo deje de mentirnos, porque en la cruz tu Padre te santificó y esto es una verdad. Tú puedes cometer errores, puedes equivocarte, pero en la cruz tu Padre te santificó y esa verdad permanece para siempre. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias porque no solo me declaraste justa, sino que también me has declarado santa delante de ti. Me impresiona tu amor que perdona y restaura. Ya no hay mancha que ensucie mis vestiduras porque estoy revestida de Cristo. Te pido que cuando mis pensamientos me lleven a pensar que no merezco tu amor y santidad, tú alumbres mi entendimiento y pueda verme como tú me ves, santa, apartada y sin mancha. En el nombre de Jesús. Amén. Me amaste primero.